Bueno, repitiendo, entonces el dominio y el rango lo van a poder obtener de dos formas. La primera forma es graficando. Para poder graficar deben de entender que este f de las x es el eje de las ordenadas porque es la variable independiente y esta x es el eje de las abscisas porque es la variable independiente. Por lo cual lo único que hago es que esta variable dependiente yo la escribo como una y porque era lo que manejamos en geometría analítica. Y esta que es la variable independiente la escribo como una x. Ahí no hay tanto problema porque es una f de x, pero tengan en cuenta que a veces no va a ser f de x, sino va a ser f de otra cosa. Entonces, ya que lo llevaron a geometría analítica, yo sé que estas son las ordenadas y yo sé que estas son las abscisas. Pero entonces voy a aplicar propiedad de la igualdad porque lo que yo quiero es llevarla a la forma ordinaria. Y si ustedes se acuerdan, la forma ordinaria es una manera de escribir donde pueden obtener datos para graficar o donde pueden sustituir dependiendo de lo que quieran hacer. Y entonces, con propiedad de la igualdad, ustedes van a elevar al cuadrado y también van a elevar al cuadrado por acá. Y si elevan al cuadrado, acuérdense que al elevar al cuadrado, lo que ustedes están haciendo también es una definición de potencia. Y en la definición de potencia, aquí les va a quedar una y al cuadrado, que simplemente le escriben como una y cuadrada. Luego, en el denominador, si se dan cuenta, al elevar al cuadrado, esto me va a quedar un 4. Y la raíz cuadrada, como está elevada al cuadrado, son operaciones inversas. Y como son operaciones inversas, solamente se va a escribir el radicando. Entonces, lo que va a terminar ocurriendo es que aquí van a tener un 4 menos x cuadrado. Entonces, vuelvo a repetir, lo que estoy haciendo es llevarlo a la forma ordinaria. Acuérdense que la forma ordinaria, la de la hipérbola, circunferencia y elipse, todas tenían el término cuadrático en un solo lado, que era el miembro izquierdo. Por eso debo tener bien claro que el concepto principal es el de llevarlo a la forma ordinaria. Por eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, espérenme tantito. Entonces, lo que ocurre es que una vez que ya tengo la situación así, acuérdense que se tiene que llevar a la forma ordinaria. Y la forma ordinaria me menciona que este término cuadrático y este término cuadrático, los dos deben de estar en el mismo miembro. Por lo tanto, le comienzo. Y lo primero que voy a hacer va a ser una operación inversa. Esa operación inversa es porque este 4 lo tengo dividiendo y la operación inversa es que multiplica. Y también se van a dar cuenta que aquí hay un menos x, que ahí está restando, la operación inversa es una suma. Por lo tanto, haciendo las dos operaciones inversas, me va a quedar una x cuadrada más un 4y cuadrada igual con 4. Y entonces, si se acuerdan, esto ya se parece a una cónica. Y la cónica a la que se parece es a una elipse. No se puede parecer a una circunferencia porque la circunferencia debe tener los coeficientes idénticos. Y como no los tiene idénticos, entonces eso es una elipse. Y como es una elipse, ya les había explicado cuando fueron mis alumnos, que lo que yo debo de hacer es primeramente simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación tenía un objetivo. Y el objetivo era igualar a 1. Y el otro concepto que iba a aplicar era el de simplificar la fracción. Y el objetivo de simplificar la fracción, también lo habíamos manejado en geometría analítica, el objetivo es que el coeficiente sea 1. Entonces, si primero simplifico la ecuación para igualar a 1, aquí divido y aquí divido, y eso lo divido entre 4. Con eso, ya lo que hice fue simplificar la ecuación y logré el objetivo que se igualara a 1. Pero si yo quiero que el coeficiente sea 1, fíjense cómo este coeficiente ya es 1, ahí no hay pleito. Pero este coeficiente no es 1. Por lo tanto, lo que hago es dividir entre 4 y dividir entre 4. Y entonces, logrando eso, me va a quedar que esto es una x cuadrada. Ay, disculpen. Vayan apuntando lo que quieran, ¿eh? Aquí hay una x cuadrada dividido entre 4 igual, más una y cuadrada dividido entre 1 igual con 1. Y ese que está ahí ya es la forma ordinaria de la elipse. Y entonces ahora sí, requiero que se acuerden. El centro está en el origen porque no hay ningún número que se le reste a la x, ni tampoco hay ningún número que se le reste a la y. Por eso el centro está en el origen. Ahora, lo que hace falta es saber cuál es la dirección. ¿Qué dirección tiene esa elipse? ¿Me doy cuenta de la dirección?
Acuérdense que en la elipse, ustedes tienen, ay, perdón, no lo escribí. En la elipse existe un eje mayor y existe un eje menor. Por lo tanto, este número que está más grande me está diciendo la dirección y por lo tanto la dirección está en las abscisas. Eso quiere decir que la dirección es horizontal. ¿Sale bien? Bueno, independientemente que se lo sepan o que no se lo sepan, pues aquí lo más importante es algo que les expliqué en clase. Espero que se acuerden. En la horizontal son las abscisas. En la vertical son las ordenadas. Por lo tanto, este 4 se va a mover en la abscisa, pero no van a mover el 4, sino la raíz de 4. Eso quiere decir que en la abscisa se van a mover uno a la izquierda, uno a la derecha, uno a la izquierda, dos a la izquierda, uno a la derecha y dos a la derecha. Pero eso fue debido a este 4. Y entonces, de manera similar, en las ordenadas, porque aquí está la Y, se van a mover la raíz de este número. Y la raíz de ese número es 1. Por lo tanto, van a moverse uno para abajo, que es ordenada, y uno para arriba, que es la ordenada. Y como es una elipse, entonces tienen que dibujar a la elipse con este punto, este punto, este punto y este punto. Ahorita no importa si se llama vértice o se llama foco. Lo único importante es que este hace esto, esto hace esto, este hace esto para acá y este hace esto para acá. Y que si se acuerdan, habíamos dicho que ese es un lugar geométrico. Entonces, esa gráfica es la gráfica del lugar geométrico. Y yo les había mencionado que el lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. Entonces, el lugar geométrico ya lo tiene. ¿Sale bien? Entonces, solamente es llevarlo a la forma ordinaria y entender ciertas características, ¿no? Si tienen la oportunidad de ver los videos que están en mi canal, lugar geométrico. Pero resulta que yo no quiero lugares geométricos, yo quiero funciones. Y la función, la variable independiente es x y la variable dependiente es f de x. Por lo tanto, en la gráfica aquí van a escribir una x y aquí van a escribir una f de x. Pero lo más importante es que la función tiene un solo resultado. Y entonces, si ustedes ven con sus ojitos de la cara, si ustedes observan, el único resultado que ustedes ven aquí es el resultado positivo. ¿Por qué es positivo? Porque pues aquí hay un más y aquí hay un más. Y como esta variable está graficada en las ordenadas, eso quiere decir que en la ordenada hay dos sentidos, que es el sentido de abajo y el sentido de arriba. Eso quiere decir que le tienen que borrar el sentido de abajo, porque aquí les están diciendo que lo único que quieren son los positivos de las ordenadas. Y cuando más quieren los positivos de las ordenadas, le borran la parte de abajo del lugar geométrico, y entonces eso que está ahí ya no es un lugar geométrico. Sin eso que está ahí es una función. Y esa es la que yo quiero. ¿Sale bien? Y lo único que me falta es dominio. ¿Dónde está el dominio? El dominio son las abscisas. Y si ustedes se dan cuenta, en la abscisa está la izquierda y la derecha. Entonces, comenzando de la izquierda, se van a dar cuenta que comenzando en la izquierda, la primera abscisa es esta. Y esa abscisa es -2. O sea, es un punto que tiene coordenadas, pero yo no quiero la coordenada, yo quiero la abscisa. Por eso la abscisa es exactamente -2. Hasta, si se dan cuenta, este también tiene abscisa, este también tiene abscisa, este también. O sea, es un punto, pero tiene abscisa. Y lo importante es que la última abscisa es esta. Y esa última abscisa es +2. Eso quiere decir que el dominio es hasta +2. El +2 quiere decir a la derecha. Y es exactamente el +2. Y ya, ese fue el dominio. Y entonces tengo que hacer lo mismo con el rango. Y si hago lo mismo con el rango, acuérdense que el rango es en las ordenadas. Y si es en la ordenada, si ustedes observan por acá no hay gráfica, no hay ordenadas. La primera ordenada es la de este punto y la de este punto. Porque acuérdense que voy de abajo hacia arriba. Tanto se lo estuve repitiendo, ¿no? De abajo hacia arriba. Entonces, si van de abajo hacia arriba, este que está aquí tiene la misma ordenada que este. Díganme qué ordenada tienen los dos. 0, muy bien. Entonces, ¿0? El rango es 0. Comienzan exactamente de 0.
Y si ustedes se dan cuenta, va subiendo, la ordenada va subiendo, también aquí la ordenada va subiendo, de tal manera que esta es la última ordenada. ¿Y qué ordenada es esa? Más 2. ¿Más 2? No, es más 1. Más 1, perdón. Este sí es 2, este sí es 2 y este es más 1. Acuérdense que es necesario escribir el más, porque el más está diciendo arriba. Este más dice arriba porque es rango y este más dice derecha porque es dominio. Y de ahí pues ya quedó, ¿no? Entonces la manera de hacer la gráfica simplemente es con lo que les enseñé. Y es acordarse de aritmética. Y en aritmética, si ustedes se acuerdan, suma y resta la pueden hacer con números negativos, con el 0 y con números positivos. O sea, eso no hay ningún problema. Se puede calcular suma y resta con números negativos, con números positivos y con el 0. La multiplicación también se puede calcular con números negativos, con el 0 y con números positivos. También la potencia la pueden hacer con números positivos, con el 0 y con números negativos. Y también las raíces con índice impar la pueden hacer con números negativos, con el número 0 y con el número positivo. O sea, no hay ninguna restricción. El problema es que ustedes jamás, pero eso es de aritmética, no es de otra cosa. En aritmética jamás van a poder hacer una división si el denominador es 0. Porque si el denominador es 0, se vuelve una indeterminación. No se puede. Eso es lo que limita el dominio. Y también una raíz con índice par no pueden hacerla con números negativos. Eso es lo único que me limita el dominio. En otras palabras, el dominio y el rango siempre van a ser todos los reales. Siempre, siempre, siempre. Pero si hay raíces o hay denominadores, hay que hacer el análisis. Entonces, me voy a traer esta otra vez para acá. Déjenme, la traigo. Mejor la traigo de acá. Espérenme tantito. Ya no pude. Ahí voy. De aquí la copié. No estoy viendo límites acá. Ajá. Aquí no quiero límites. Ahí está. Imprimir pantalla. Control V. Me dijeron que era el 10. Nuevo, no quiero. El 10. Era el 10. Ok. Lo ponemos acá. Aquí está. Entonces, acuérdense que ahorita voy a calcular el dominio y rango, pero sin gráfica. Entonces, si calculo el dominio y rango sin gráfica, ustedes se están dando cuenta nada más de verse que la operación que me limita el dominio es esta operación. ¿Por qué? Porque no puede haber raíces de números negativos. Eso quiere decir entonces que el dominio va a depender única y exclusivamente que el 4. Disculpen, acuérdense que si falla la aplicación tengo que hacer esto para que se restaure. Que el 4 menos x cuadrada tiene que ser un número positivo o el 0. Es lo único que me va a limitar el dominio. Pero entonces, ustedes ya saben operaciones inversas. Por lo tanto, si aplican operaciones inversas, les va a quedar que el 4 debe ser más grande o igual a la x cuadrada. Y entonces pueden aplicar ustedes propiedad de la igualdad. Y si aplican propiedad de la igualdad, lo que van a hacer es calcular la raíz cuadrada de este y la raíz cuadrada de este. Y eso me va a quedar que el 2 es más grande o igual que la x. Y entonces se deben de acordar que la raíz cuadrada tiene dos resultados. Por lo tanto, como tiene dos resultados, lo que debo de considerar es el valor absoluto. Y esto ya lo habíamos visto la clase pasada. Voy a considerar solamente el valor absoluto. Eso implica que la recta numérica de valor absoluto tiene aquí un 0, tiene aquí un 1 y tiene aquí un 2. Por lo tanto, si con sus ojitos de la cara están viendo que la x debe ser más pequeña que el 2, debe de ser más pequeña que este 2 y más pequeña que este 2. Por lo tanto, todo lo que está aquí adentro es lo que es el dominio. En otras palabras, este que está aquí es el menos 2 de la izquierda y este que está aquí es el más 2 de la derecha.
Y con desigualdades ustedes ya pueden saber cuál es el dominio. Pero todo se debe a la operación. Las únicas operaciones que delimitan el dominio es la raíz y el denominador. Nada más, no hay más. Por lo tanto, resulta hasta cierto punto muy visual el que ustedes puedan determinar cuál es el dominio y el rango. Y entonces, si ya calculé el dominio, lo que me hace falta calcular es el rango. Pero para calcular el rango, lo primero que debo de hacer para calcular el rango es revisar el rango. Y para revisar el rango, lo que van a hacer operaciones inversas. Y si hacen operaciones inversas, les va a quedar que 2 veces la f de x es la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. Y si siguen con operaciones inversas, entonces resulta que aquí deben de elevar al cuadrado para poder quitar la raíz que está por acá. Entonces con eso ya quitaron la raíz. Y si seguimos con operaciones inversas, porque todo lo que vamos a estar haciendo van a ser operaciones inversas, les va a quedar que x cuadrada es 4 menos 2 veces la f de x elevado al cuadrado. Y entonces lo único que me hace falta hacer es esta raíz, esta operación inversa, que quiere decir que aquí no es una potencia, sino aquí es una raíz. Entonces, insisto, lo único que hice fue operaciones inversas y operaciones inversas. Y en las operaciones inversas, espérenme tantito que ya no quiere pintar, me queda aquí una raíz. Este resultado que está aquí lo voy a escribir por acá, para que sea un poquito más visual. Y entonces aquí me queda que la x es la raíz cuadrada de el 4 menos 2 veces la variable dependiente elevada al cuadrado. Y entonces resulta, para que ustedes calculen el rango, necesitan saber cuáles son los valores que puede tener esta variable dependiente. Entonces, si se dan cuenta, ocurre lo mismo, que como está en una raíz, necesitan ver que el 4 menos 2 veces la variable dependiente elevada al cuadrado sea mayor o igual que 0. Vuelve a ser lo mismo, es una raíz. Y entonces con operaciones inversas les va a quedar que 4 es mayor o igual que 2 veces la f de x elevada al cuadrado. Y si siguen con operaciones inversas, les va a quedar que 2 es mayor o igual que 2 veces la variable dependiente. Y por operaciones inversas, este 2 se está multiplicando, la operación inversa es dividir, y les queda que 1 es más grande que la f de x, que la variable dependiente. Y entonces, como el 1 es más grande, de ahí viene que el rango precisamente, el valor más grande es el 1, que es este, y el valor más chiquito es el 0. El valor más grande es el 1, y el más chiquito es el 0, porque en esta gráfica solamente es de 1 hasta 0. Y aquí hay que considerar que acuérdense que nada más se puede tomar un solo valor en el rango, y el único valor que estoy tomando en el rango precisamente es el que menciona aquí, que el valor debe de ser los positivos. Y como el valor puede ser los positivos, pues por eso nada más están considerando del 0 al 1. Cuando lo hacen sin gráfica, es un poquito más complicado calcular el dominio y el rango, porque hay que estar haciendo unas consideraciones, pero es más padre con la gráfica. Entonces sugiero que mejor lo hagan con la gráfica. Precisamente cómo hacer la función composición. La voy a escribir para que se vea un poquito mejor. Entonces aquí me está diciendo que es una f de x, que es el logaritmo base 10 de la variable independiente al cuadrado más 1, y tengo la otra función que va a ser
el x más 1 dividido entre x. Y quieren que yo calcule f composición g. Acuérdense que f composición g lo que quiere decir es que a la función f le vas a sustituir un argumento que es la g de x. En otras palabras, si tú tienes la función g, donde la función g es el logaritmo de la variable independiente al cuadrado más 1, lo que quiere decir es que en esta variable independiente tú vas a sustituir la función g. Y la función g tú sabes que es toda esta. Entonces, lo que debo de hacer es intercambiar la función en lugar de esa variable independiente. Estoy reemplazando. O sea, el concepto que estoy aplicando es propiamente el de sustituir. Y si ustedes van a sustituir, entonces quiten esta x y en lugar de esa x lo que sustituyen es el x más 1. Déjenme hacerlo más chiquito. Es el x más 1 sobre 1 sobre x, perdón, que va a estar elevado al cuadrado. Obviamente eso me implica que necesito cambiar estos símbolos de agrupación y en lugar de ser símbolos redondos, pues aquí tengo un corchete. Eso es lo que quiere decir la función composición. Pero también me están pidiendo la función composición de g, composición f y las dos de x. Entonces ahí lo que me están pidiendo es que en la función g yo voy a sustituir el argumento que es la f de x. Dejen aquí, quito este igual porque este igual no va, este tampoco va. Y eso quiere decir entonces que la función g, tú sabes que está definida como una x más 1 dividido entre la variable independiente. Acuérdense que esta que está aquí es la variable independiente, esta x es la variable independiente. Entonces, en lugar de la variable independiente van a sustituir un argumento que es f de x, y el argumento que es f de x es toda esta que está aquí. Por lo tanto, si ustedes realizan la sustitución, necesito quitar esta variable independiente y esta variable independiente, y en lugar de esas variables independientes escribir logaritmo base 10 de x cuadrada más 1. Vamos a mover tantito este para que tenga espacio. Pasamos por acá. Y entonces también ahí escribo el logaritmo base 10 de x cuadrada más 1. Y ya, eso básicamente es la función composición. Obviamente, ya que hice eso, pues hay que hacer todas las operaciones, ¿no? No la puedo dejar nada más ahí. Entonces, si hacemos operaciones, me voy a dar cuenta que por jerarquía de operaciones, pues tengo que hacer esta operación que está acá. Y luego debo de hacer la suma. Entonces, primero elevo al cuadrado. Ya saben que un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y por lo tanto, f composición g de la variable x es el logaritmo base 10 de x cuadrada más 2x más 1 dividido entre x cuadrada más el 1. Acuérdense que además de eso también estoy aplicando propiedades de los exponentes, porque la propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo una fracción, se debe de elevar el numerador y el denominador, los dos al mismo tiempo, ¿no? O sea, este cuadrado debe de ser para el numerador y debe de ser para el denominador. Por eso aquí me está dando x cuadrada. Y ya de ahí, pues me doy cuenta que debo de hacer una suma de números racionales. Porque precisamente tengo una fracción más un entero. Entonces, si hago la suma de números racionales, me va a quedar que aquí hay que ponerle un 1.
Y entonces la f con posición g de x es logaritmo base 10 de una raya de fracción donde el mínimo común múltiplo es x cuadrada, y si se acuerdan hay que dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador y multiplicarlo por el de arriba, lo cual me va a dar por resultado un x cuadrada más 2x más 1, y luego este más de este mínimo común múltiplo entre este 1 y se multiplica por el de arriba, lo cual me va a quedar un x cuadrado. Y acuérdense que dentro de los estándares de calidad que les dije hay que realizar todas las operaciones. Entonces ustedes se van a dar cuenta que todavía pueden hacer esta operación porque estos dos son términos semejantes. Y como son términos semejantes, ahí. Como son términos semejantes, entonces lo que puedo hacer es la ley de la suma, porque los dos son positivos. Aplico la ley de la suma y por lo tanto me queda que f con posición g de x es logaritmo base 10 de 2 veces x cuadrada, porque son términos semejantes, más 2x más 1 dividido entre x cuadrado. Y como ya no se puede hacer ninguna operación, pues hasta ahí se queda. Acuérdense que esta x cuadrada no se puede dividir entre x cuadrada porque la raya de fracción es un paréntesis, y entonces primero tendrían que hacer la operación o la suma, y como no se puede hacer, pues se queda hasta ahí, ¿no? ¿Sale bien? Entonces básicamente la función composición y todo lo que es álgebra de funciones hay que estar haciendo operaciones y operaciones. ¿Va? Posición, pues hay que hacer exactamente lo mismo. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, fíjense bien, este y este no se pueden dividir. ¿Por qué no se pueden dividir? Porque la raya de fracción es un paréntesis y dice que primero calcules la suma, y no puedo sumarlos porque no son términos semejantes. Por lo tanto, yo no puedo hacer la división de este entre este. Pero si se dan cuenta, tampoco puedo sumar este con este, porque este se llama argumento y este se llama sumando. En otras palabras, no puedo hacer ninguna operación. Y como no puedo hacer ninguna operación, este se queda así. Y no hay nada que hacer ahí. Ya, se acabó. Entonces, si esto yo lo expreso en... Si esto yo lo expreso en geometría analítica, entonces esta que está aquí es la ordenada. Como es la ordenada, aquí le escribo una y, y la otra es la abscisa. Por lo tanto, me queda un menos raíz de 3 menos x más 4. Donde acuérdense que esta es la abscisa, esta es la ordenada, esta es la abscisa y esta de acá es la ordenada. Y entonces, otra vez, el asunto es llevarlo a la forma ordinaria. Pero para llevarlo a la forma ordinaria, pues primero tengo que escribirlo de alguna manera. Y para la forma ordinaria, comenzamos con operación inversa. Aquí tengo una suma, la operación inversa es una resta. Por lo tanto, me va a quedar un y menos 4 igual a menos la raíz cuadrada de 3 menos x. Y ahora, una vez que ya hice la operación inversa, entonces vamos a aplicar la propiedad de la igualdad. Y en la propiedad de la igualdad tengo que elevar al cuadrado lo que está acá en el miembro izquierdo y elevar al cuadrado también lo que está en el miembro derecho. Pero por propiedad de los exponentes puedo elevar este menos al cuadrado y elevar la raíz al cuadrado. Eso me lo permite la propiedad. Y entonces me va a quedar un y menos 4 al cuadrado. Este menos al cuadrado me queda positivo. Y la raíz cuadrada con el cuadrado son operaciones inversas. Entonces, utilizando la definición de potencia, recuerden que se está multiplicando por sí mismo 2 veces. Utilizando la definición de potencia, utilizando la ley de los signos
Y utilizando la operación inversa, me va a quedar entonces que esto es un 3 menos x. Y si ustedes se acuerdan, esto no se eleva al cuadrado porque precisamente la forma ordinaria tiene que ser así. Tiene que estar factorizado y elevado al cuadrado. Por eso no lo estoy elevando, porque necesito escribirlo en una manera adecuada que precisamente se llama forma ordinaria. Y si se acuerdan, esta parte me tiene que indicar el sentido de la parábola. Y para indicarme el sentido de la parábola, así no debe de estar escrito. Por lo cual necesito factorizar. Y entonces me va a quedar que esto es una ordenada menos 4 elevado al cuadrado igual con un menos x más un 3. Lo único que estoy haciendo es escribirlo de manera adecuada, pero todavía no he factorizado. Primero lo escribí de manera adecuada para que vean cómo se debe de escribir. Y lo que deben de factorizar es considerando el máximo común divisor. Si ustedes se acuerdan, la factorización del máximo común divisor es el número más grande que divide a todo. Y de estos dos, el que divide a todo, el único que divide a todo, es el signo negativo. Y entonces, si el menos x lo dividen entre el menos, acuérdense que es el procedimiento, menos entre menos me da más y x entre 1 me da x. Y posteriormente tengo este menos x, donde este menos x lo divido entre menos, disculpen. Luego va este 3, disculpen, que este 3 dividido entre el menos, pues ya saben que el 3 tiene un signo positivo, por lo tanto más entre menos me da menos, y aquí me va a quedar un menos 3. Y eso que está ahí ya es la forma ordinaria de la parábola. A ver si se acuerdan, ¿cuál es el vértice? Lo repetimos, acuérdense que el 3 es por la abscisa, el 3 se le está restando a la abscisa, y acuérdense que habíamos dicho que se toma el simétrico, y el 4 es porque se le resta la ordenada. Tomen el simétrico, aquí yo sé que es menos, el simétrico es mismo número con diferente signo, y por eso está escribiendo el más 4. Y este signo negativo es el que me dice que el sentido es hacia la izquierda porque está en las abscisas. Entonces, con todo eso, pues ya puedo decir que por aquí están las ordenadas, por aquí están las abscisas. La abscisa sabemos que es una x, y la ordenada de la función que a mí me dieron, sabemos que la ordenada se denomina f de x, y por lo tanto el vértice está en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. El vértice está por aquí, y recuerden que el sentido es hacia la izquierda. Entonces viene de la izquierda, llega al vértice y luego se va hacia la izquierda. Esa que está allí es la gráfica del lugar geométrico, que es lo que estuvimos viendo en analítica, ¿no? El lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. Esta que está aquí es la forma ordinaria porque es una manera de escribir donde yo puedo obtener valores numéricos. Pero lo único que me hace falta es ese lugar geométrico, verlo como una función. Y si ustedes se dan cuenta, la función es solamente los valores negativos. Pero recuerden que este es eje de las ordenadas, y como es eje de las ordenadas, solamente te interesa la parte de abajo. Por lo tanto, a la gráfica le mochan la parte de arriba. Va de nuevo, la gráfica tiene una parte de arriba que viene de la izquierda, y luego tiene una parte de abajo que se regresa hacia la izquierda. Y entonces, como en la función lo que les mostré hace ratito es que quieren que las ordenadas sean las de abajo, por eso yo borro la gráfica de arriba, y esa que está ahí es la gráfica de la función. Y ya lo único que me falta es calcular el dominio. Y acuérdense que el dominio son todas las abscisas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como esta se va infinitamente hacia la izquierda, pues resulta que esta tiene una abscisa que está muy, muy, muy lejos, y esta también, y esta también, y esta también. O sea, todas están muy, muy lejos hacia la izquierda. Por eso se dice que el dominio es desde el menos infinito, acuérdense, izquierda, ese menos quiere decir izquierda, porque están las abscisas, y se dice que es infinito porque pues no sabes hasta dónde llega. Pero díganme cuál es el último valor de la abscisa. O sea, ¿cuál es el último valor
este es el último punto que tiene una abscisa y que está hasta la derecha. ¿Cuál es la abscisa de ese punto? ¿Más 3? Ajá, es más 3 porque está a la derecha y es intervalo cerrado, porque si se dan cuenta es exactamente en el 3. Y recuerden que debe ser en las abscisas. Y entonces de manera similar, el rango, acuérdense que el rango es en las ordenadas, o sea, abajo y arriba. Y eso quiere decir que esta gráfica, si ustedes se dan cuenta, se está yendo hacia la izquierda, pero también se está yendo hacia abajo. Por lo tanto, el rango también es desde menos infinito. Pero resulta que las ordenadas van subiendo, van subiendo, van subiendo, van subiendo. Y esta que está aquí es la última ordenada. ¿Cuál es la última ordenada? ¿Más 4? Más 4, muy bien. Es arriba 4 exactamente. Y ya con esto tienen el dominio y el rango. Pero hay que hacer primero la gráfica. ¿Cómo la hago? Llevándolo a la forma ordinaria. Y de la forma ordinaria pues ya saben que siempre los cuadrados van del lado izquierdo y lo demás va del lado derecho. ¿Sale bien? Caso es primeramente lo llevas a geometría analítica. Acuérdate que en geometría analítica tienes abscisas y ordenadas, y aquí también vas a tener abscisas y ordenadas. Entonces esta que está aquí es la ordenada, siempre la función es la ordenada, y esta que es sobre la que se están aplicando todas las operaciones, esa es la abscisa. Por lo tanto, si tú lo quieras llevar a geometría analítica, lo único que tienes que hacer es que la ordenada ahora se va a llamar y la abscisa se va a llamar X, pero pues como ya se llama X, pues ya no hay tanto problema aquí. Y esta que está aquí es una recta, y nada más de la recta, acuérdate que existe la pendiente. ¿Se acuerdan cuánto vale la pendiente en esa recta? Recuerden que es el número que multiplica la X. Entonces su compañero me dijo que la pendiente era 2/3, pero si ustedes se acuerdan, tiene que ser con todo y el signo. Entonces la pendiente es menos 2/3. Recuerden que es el número que multiplica la X, es el coeficiente. Y esto se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza. Y también existe la ordenada al origen. ¿Se acuerdan cuál es la ordenada al origen? Muy bien. La ordenada al origen es la ordenada que tiene una abscisa 0. Y como ustedes se acuerdan de lo que habíamos visto, este 4 precisamente es la ordenada que tiene abscisa 0, para que este sea el punto que corta el eje de las ordenadas. Y ya con eso, pues ya lo pueden graficar. Entonces por aquí escriben un eje de las ordenadas, un eje de las abscisas. El eje de las abscisas, como es la variable independiente, se llama X, y el eje de las ordenadas, como es la variable dependiente, es la f de X. Entonces este es el punto donde corta el eje de las ordenadas. Eso quiere decir que 0,4, y entonces implica que por aquí va a pasar la gráfica. Esa es la ordenada al origen. Y si se acuerdan, tengo que moverme lo que dice aquí. Por lo tanto, va a surgir un punto A donde subir quiere decir ordenada. Por lo tanto, si sube menos 2 en la ordenada, ¿a qué ordenada llego? Voy a llegar a 2, porque aquí tengo el 4 y aquí tengo el menos 2. Por eso llego a 2. Y en la abscisa voy a avanzar. Por lo tanto, ¿a qué valor llego? Al 3, muy bien, llego al 3. Entonces, grafico el otro punto, que es 1, 2, 3, 1, 2. Aquí está el punto A. Y lo único que tienen que hacer es unir estos dos puntos y mandarlo para un lado y para el otro. Y entonces, con esa gráfica ya tienen el dominio. Porque acuérdense que el dominio siempre es de izquierda a derecha. Siempre es de izquierda a derecha. Por lo tanto, díganme esta abscisa, todas esas abscisas, ¿desde dónde vienen todas esas abscisas? Ya me dijo su compañero que vienen desde menos infinito. Y todas estas abscisas que se están yendo cada vez más lejos, ¿hasta dónde llegan esas abscisas? ¿Más infinito? Ok, ya está más infinito. Acuérdense que el más quiere decir derecha y infinito está re lejos. Y entonces para el rango lo mismo. Díganme, aquí abajo
¿Desde dónde vienen estos puntos en la ordenada? Acuérdense que la ordenada es abajo. ¿Desde dónde vienen de abajo? Menos infinito. Exacto, vienen desde menos infinito y van a llegar hasta estas ordenadas que se van para arriba. ¿Y estas ordenadas que van para arriba hasta dónde llegan? A más infinito. A más infinito. Y ya estuvo. A más infinito. Y aquí está bien padre y bien rápido porque pues no hay que pensarle mucho, ¿no? Para saber que el dominio y el rango son lo mismo y los dos son de menos infinito a más infinito. Que pudo haber surgido de varias cosas. Lo importante es que entienda el intervalo. Y el intervalo es, a ver, vamos a comenzar por los dominios. Y el dominio es de dónde a dónde hay abscisa. Acuérdense que el dominio son las abscisas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta abscisa que está acá, esta que está acá, esta que está acá, y todas esas, ¿desde dónde vienen? Bueno, ya dijo su compañero que viene desde menos infinito. ¿Sale bien? Porque si se dan cuenta que vienen desde la izquierda. Entonces, todas estas abscisas vienen de bien lejos y es desde menos infinito. Pero si ustedes observan, va a llegar una última abscisa a la que lleguen, y la última abscisa es esta. ¿Cuál es esta última abscisa? Esa última abscisa no existe porque es un hueco. Sin embargo, este punto sí tiene la abscisa. Como sí tiene la abscisa, quiere decir que no se pierde esta abscisa. O sea, este hueco no tiene abscisa, pero este punto sí tiene esa abscisa que te interesa. Por lo tanto, el dominio sigue. Y si ustedes se dan cuenta, todas estas siguen siendo abscisas, abscisas. Todas las abscisas, no se pierde ninguna abscisa. Pero esta sí es la última abscisa que se pierde porque es un hueco. ¿Qué abscisa tiene este? 3. 3. Ajá, este tiene una abscisa 3. Y si se dan cuenta, como es un hueco, ese no tiene abscisa. Pero si suben para el de acá, este punto sí tiene abscisa. Y la abscisa es 3. En otras palabras, aquí se perdió la abscisa 3, pero arriba se recupera la abscisa 3. En otras palabras, el intervalo sigue siendo continuo porque no hemos perdido ninguna abscisa. Aquí pensé que la perdía, pero este punto la recupera la abscisa que estaba perdida. Entonces, si se dan cuenta, aquí continúan las abscisas y las abscisas se siguen yendo. ¿Hasta dónde se van yendo todas las abscisas? Más infinito. Más infinito, muy bien. Entonces, el dominio es desde menos infinito hasta más infinito. Ahí es donde vienen los intervalos. O sea, hay que saber de dónde a dónde sí hay o de dónde a dónde no hay. Y entonces, fíjense bien, estas que vienen aquí son ordenadas. Pero ¿de dónde vienen estas ordenadas? Menos infinito. De menos infinito, muy bien, vienen desde menos infinito. Y entonces resulta que siguen subiendo las ordenadas, pero esta de aquí es la última ordenada. ¿Cuál es esta ordenada? Más 4. Más 4, muy bien. Entonces aparentemente llega a 4. ¿Sale bien? Pero si ustedes observan, este punto que está aquí tiene la misma ordenada que este. Entonces no llegas hasta 4, porque si te das cuenta sigue subiendo. ¿Y cuál es la última ordenada a la que llega? 9. 9, exacto. Entonces el rango ya no fue nada más hasta más 4, sino fue aparentemente hasta más 9. Pero entonces hay que seguir revisando los intervalos, hay que seguir viendo hasta dónde. Entonces aquí resulta que aparentemente estoy llegando solamente a más 9, porque este es el que está más arriba. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, ya se fue, por aquí, esta gráfica también tiene ordenada 9. ¿Por qué tiene ordenada 9? Porque más o menos están a la misma altura. Y como están a la misma altura, bueno, me falló un poquito, como están a la misma altura, se puede decir que esta gráfica también tiene ordenada 9. Pero si ustedes se acuerdan, yo en ningún momento dije que aquí acababa la gráfica, yo decía que se iba infinitamente. Entonces, si observan de la gráfica, lo que está ocurriendo es que cada vez está yendo más arriba y más arriba. Eso quiere decir que la última ordenada no es más 9, sino como en esta parte estoy observando que se está yendo hacia arriba,
que se está yendo hacia arriba, eso quiere decir que la gráfica no solamente llega a la ordenada 9, sino sigue subiendo. Y como sigue subiendo, entonces yo puedo asegurar que sigue subiendo hasta el más infinito. Y como sigue subiendo hasta el más infinito, entonces me dejo de preocupar que nada más llegue a 9 y puedo decir que el rango también llega hasta más infinito. Lo cual es curioso porque se ve que la gráfica está partida en muchos pedacitos. Algunos erróneamente le dicen que es una función definida a trozos. Eso se llama funciones definidas por intervalos. Entonces necesitas ver en cada intervalo dónde está tu abscisa o dónde está tu ordenada para poder determinar cuál es el dominio y cuál es el rango. ¿Sale bien? Entonces digamos que esta es la variable independiente y la variable independiente ahora se llama y que la variable dependiente se llama f de y. Acuérdense que la variable independiente es la variable sobre la que se aplican todas las operaciones. Entonces, si vuelvo a pensar en dominio, acuérdense que dominio es abscisas. Entonces, de lo que ya aprendí, estas abscisas ¿desde dónde vienen? Menos infinito. Exacto, vienen desde menos infinito. Pero si ustedes se dan cuenta, las abscisas llegan a un último lugar. Esta es la última abscisa. ¿Qué abscisa tiene este punto? Menos 4. Exacto, llega hasta menos 4. Y ya se acabó. ¿Por qué ya se acabó? Porque si se dan cuenta aquí no hay abscisas. ¿Por qué no hay abscisas? Porque no hay gráfica, no hay lugar geométrico. Ajá, exacto. Pero como llega exactamente hasta el 4, no puedo decir que es intervalo abierto, sino digo que es intervalo cerrado, porque si se dan cuenta está llegando exactamente al 4. El caso en el que hubiera sido intervalo abierto es porque aquí hay un hueco, pero yo nunca mencioné que había un hueco, dije que había un punto. Y entonces, como aquí no hay abscisas, resulta que me doy cuenta que hasta aquí vuelve a haber abscisas. ¿Qué abscisa tiene? Más 4. Exacto, entonces empieza exactamente desde más 4 y resulta entonces que las abscisas se siguen yendo y se están yendo todas las abscisas ¿hasta dónde? Más infinito. Hasta más infinito, exacto. Y para que esté considerando este intervalo y esté considerando este intervalo, lo que voy a escribir en medio de los dos es una U, que quiere decir unión, y unión quiere decir los dos. O sea, va a ser la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Por eso aquí utilizo el símbolo de conjuntos. Ustedes lo vieron en filosofía, donde había unión, había intersección, había complemento y había resta. Ahorita lo que vamos a estar utilizando es el símbolo de la unión. Y entonces, si ya me entendieron, el rango son las ordenadas. Díganme cuál es la primera ordenada que se ve si yo empiezo de abajo y me voy hacia arriba. 0, muy bien, porque si se dan cuenta, esta y esta es el primer punto que aparece de abajo hacia arriba. Y en los dos casos, las dos tienen una ordenada que es exactamente 0. Entonces esto es desde exactamente 0. Y si se dan cuenta, las ordenadas que se van por acá y las ordenadas que se van por acá, ¿a dónde llegan las ordenadas? Más infinito. Exacto, llegan a más infinito. Y ya se acabó. Obviamente aquí escriben abierto porque el infinito no sé hasta dónde llega, ¿no? Por eso lo escribí abierto, también aquí y también aquí, porque no sé hasta dónde llega. Y cerrado es donde sé exactamente a dónde llega. Y como aquí exactamente supieron que es una abscisa 4 o aquí una abscisa menos 4, por eso estoy utilizando los corchetes, que quiere decir intervalo cerrado. Lo mismo en el otro, ¿no? Este 0, sé que exactamente estas dos tienen la ordenada 0, por eso estoy utilizando un intervalo cerrado. Y utilizo un intervalo abierto acá porque sé que se va hasta arriba, pero no sé qué tan arriba, porque no sé dónde es el infinito. ¿Sale bien?